Bueno, buenas noches a todos. Nosotros junto con mi grupo vamos a hablar de la política exterior de Cuba. Entonces, para dar una breve introducción, lo que vamos a decir es que más o menos hasta 1989, digamos que la política social de Cuba logró avances muy notables en educación, en salud, eh, en seguridad social, en empleo, y distribución de, digamos, de productos. El colapso, digamos que del campo socialista y otros factores internos e incluso externos provocaron una severa crisis que igual tocó fondo más o menos en el año de 1993 y deterioró casi todos esos como indicadores sociales. Las otras reformas orientadas hacia el mercado entre 1993 y 1996, digamos que lograron una recuperación parcial, pero luego se volvieron a paralizar y como que volvieron a caer eh, y se han revertido a partir más o menos del 2003. Vamos a hablar ahora de la institucionalidad. Entonces, respecto a la institucionalidad, como ustedes lo pueden ver ahí, eh, Cuba tiene ratificado y adherido los siguientes pactos, convenciones y convenios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, como el que ustedes están viendo ahí, el primero es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1972. También está el segundo, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se firmó, se adherió y se ratificó en 2007. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1980 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991. También hay un convenio que está firmado y ratificado en Cuba, que es el constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que se firmó en 1994. Hay unos que están firmados, pero que no están adheridos ni ratificados en el país, que es el que ustedes ven ahí, que en sus siglas significa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son unos instrumentos, digamos que internacionales del sistema universal de la protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, de la ONU, y estos regulan todos los procesos de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Este pacto, digamos que se aprobó en la Asamblea General de la ONU más o menos en 1966 y entró en vigor en 1976. Este pacto, digamos que no está eh, adherido ni ratificado en Cuba, pero sí como que están en procesos y ya está firmado. Y por último, no tienen firma, ni está ratificado, ni está adherido la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Digamos que esta es una convención también es un instrumento internacional, perdón, de la ONU también, que regula la protección de los derechos de las personas que son migrantes y sus familiares, y digamos que no hacen distinción alguna y durante todo el proceso de migración. Esta convención fue aprobada el 18 de diciembre de 1990 en la ONU, pero en Cuba no se ha implementado ni ratificado, ni siquiera se ha firmado. Los objetivos a corto y largo plazo de la política exterior en Cuba son defender la patria socialista de todo movimiento, amenaza y acciones hostiles en el campo de las relaciones internacionales, buscar eliminar el bloqueo que Estados Unidos tiene frente a ellos, promover el diálogo respetuoso y crear una cooperación bilateral en áreas de interés mutuo para resolver todas las diferencias históricas o del pasado con el gobierno de los Estados Unidos, promover activamente la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, fortalecer las políticas y estratégicas bilaterales específicas de cada tema, país y región, promover la cooperación y la solidaridad internacional, abogar por la unidad de todos los países del tercer mundo, defender la aplicación correcta de la Carta de la ONU en las relaciones internacionales, mejorar con eficiencia el desarrollo del proceso de política exterior y el funcionamiento interno del sistema de relaciones exteriores, mejorar todos los servicios consulares que se brindan a todo cubano en el exterior. A continuación, vamos a hablar sobre los aliados estratégicos de Cuba. Y en esta parte es muy importante tener en cuenta la ideología política del país, pues explica cómo sus aliados estratégicos son representantes sólidos en materias de convicciones políticas semejantemente.
Para nadie es un secreto que Rusia y Cuba han tenido una buena relación a lo largo del tiempo. Durante la Guerra Fría, La Habana y Moscú por su parte mantuvieron estrechas relaciones políticas, debido a la cercanía ideológica entre ambos gobiernos comunistas. Se hallan cercanías estratégicas también por su posicionamiento compartido contra Estados Unidos, lo que llevó incluso a la crisis de los misiles en 1962. Se encuentran cercanías económicas, pues debido a esto se derivó subsidios entre alrededor de unos $4.000 a $6.000 por parte de la Unión Soviética a Cuba. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, entre el descontrol y la crisis se pausaron los vínculos entre ambos países. No fue hasta el 2001 cuando el presidente Vladimir Putin visitó a Cuba nuevamente y desde ahí se reactivaron las relaciones. Posteriormente, en el 2014, Putin visitó a Cuba con el propósito de fortalecer los lazos con la isla y allí, por medio de un acuerdo entre Rusia y Cuba, se condonaron más de $30.000 millones de deuda de la era soviética a Cuba. En ese mismo año, Cuba fue uno de los pocos países en reconocer la anexión de Crimea por parte de Rusia. A partir de entonces han aumentado las inversiones rusas en el país isleño y se restauraron las relaciones comerciales. Otro aliado de Cuba es la República Popular de China. Posterior a la caída de la Unión Soviética, Cuba empezó a construir lazos diplomáticos con China en 1995. Como consecuencia de una visita de Fidel Castro a China, las relaciones comerciales se recuperaron, siendo notorio en su balanza comercial. Como se puede observar en pantalla, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, China es por lejos el principal destino de las exportaciones de Cuba, seguido por España. En cuanto al factor político, las relaciones no son tan próximas como en lo económico, puesto que Cuba aún se mantiene renuente a grandes reformas y no realiza aperturas comerciales al mundo, como contrario a lo que es China. El siguiente aliado comercial es Venezuela, desde 1999, cuando Hugo Chávez asume el poder. Desde el inicio, Cuba y Venezuela se han mostrado alineados en materias de relaciones exteriores. Ambos se opusieron al proyecto ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Este fue creado por Estados Unidos en 2004 y en repetidas ocasiones La Habana ha condenado sanciones impuestas a Caracas, por mencionar algunos ejemplos. Desde los inicios de la relación, Venezuela envía petróleo a Cuba, mientras que desde la isla, según reportes de CNN, hasta 32.000 asesores militares y personas de inteligencia cubana han llegado al país. En el caso de los médicos, su arribo comenzó desde el 2003 en el marco de un programa llamado Misión Barrio Adentro, y Caracas lo ha descrito como un desarrollo gracias a las alianzas estratégicas entre ambos países. También recientemente lo han calificado como un pilar fundamental para la lucha contra el COVID-19. Venezuela también mantiene excelentes relaciones con la nación caribeña, con la que ha establecido diversos proyectos agrícolas y productivos para el campo venezolano. Esto desarrolla sus potencialidades, entre otras iniciativas de cooperación. En el 2021 se llevó a cabo una reunión con la Comisión Binacional Cuba-Venezuela, en la cual abordaron las posibles alianzas estratégicas para desarrollar el tema agropecuario, tecnológico, comercial e intelectual en beneficio de ambas naciones. Finalmente, Nicaragua también se puede considerar un aliado estratégico, pues este país ha mantenido una estrecha relación con Cuba desde que llegó el líder socialista Daniel Ortega al poder en 1979. Las relaciones comerciales no parecen esenciales para ninguno de los dos países, pues como se puede ver en pantalla, según el Observatorio de Complejidad Económica, Cuba constituye apenas el 0,014% de las exportaciones de Nicaragua, de las importaciones, y es el destino del 0,092% de sus exportaciones. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 desarrollada por Cuba, llamado Abdala Soberana y Soberana 2. El país comenzará a usarlas para inocular a los niños, mostrando apoyo al país isleño. Ahora doy paso a la explicación de la diplomacia revolucionaria en Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba plasma sus principios en la aplicación de la diplomacia revolucionaria y se adhiere a los principios fundamentales del derecho internacional, como lo son el respeto a la soberanía, la independencia territorial de las naciones, los intereses equitativos y el derecho a la cooperación internacional, las relaciones pacíficas entre las naciones y demás conceptos que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Los pilares de la política exterior cubana son el internacionalismo, el antiimperialismo, la solidaridad y la solidaridad entre países del tercer mundo.
Cuba condena todas las prácticas de hegemonía, injerencia y discriminación de las relaciones internacionales, así como la amenaza o el uso de la fuerza, las medidas coercitivas unilaterales, la agresión y el terrorismo de cualquier índole, incluido el terrorismo de Estado. En la Constitución de la República de Cuba se condena cualquier forma de discriminación por raza, creencia o opinión y prohíbe negociaciones bajo agresión, amenaza o coacción de potencias extranjeras. En cuanto a la coyuntura actual del país, durante el primer semestre del 2022 se observó un discreto proceso de recuperación económica, sin embargo las dificultades no han cesado. El bloqueo de Estados Unidos continúa siendo un obstáculo fundamental para esa recuperación, el que se mantiene sin cambios sustanciales. Únicamente el 16 de mayo el gobierno norteamericano anunció el grupo de medidas de flexibilización con los vínculos con Cuba, las que incluyeron la eliminación del límite impuesto por Trump de $1.000 trimestrales a las remesas, la ampliación de los vuelos en las líneas aéreas a todas las provincias del país, el restablecimiento del programa de reunificación familiar y el aliento al crecimiento del sector privado en Cuba mediante un mayor acceso a Internet, estas entre las medidas más significativas. También se trató de un paso a la dirección correcta, pero dejó intactas las 243 medidas implementadas por Trump, y esto ha llevado a la persecución financiera contra Cuba a niveles inéditos en los últimos años. Paralelamente, la dinámica de la economía mundial muestra en los meses transcurridos del 2022 tendencias mayormente desfavorables para el comercio exterior cubano. Al respecto, resulta evidente el impacto de la crisis generada por guerra que estalló el 24 de febrero entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, se ha afectado negativamente el aumento del precio del barril del petróleo, que pasó de $68.21 con promedio en el 2021 a $101.59 en los primeros 6 meses del 2022. Esto significa un incremento del 48.9%. En el caso de los alimentos, los precios promedios a la altura de junio del 2022 resultaron un 23.1% por encima del junio del 2021 y han crecido un 22.8% en relación al cierre del año pasado. En el caso se destaca el aumento del 48.5% en los precios del trigo y un aumento del 24.9% en los productos lácteos. Esto significa un ligero descenso en los precios de los alimentos al cierre del semestre, sin embargo es el máximo nivel que ha alcanzado en marzo. Desde el punto de vista de las finanzas externas, se continúa pronosticando para la economía mundial una tendencia a la disminución y al estancamiento en la inversión extranjera directa, luego del pico de $1.6 billones alcanzado en el 2021. Al respecto, recientemente se ha informado en Cuba que se tramitan 57 nuevos negocios con un capital aproximado de $5.000 millones. No obstante, entre el 2022 y el 2021 se han aprobado solo 47 nuevos negocios, de los cuales se habían constituido 25. En síntesis, desde el 2014 se han aprobado únicamente 285 nuevos negocios, de los que 29 fueron reinversiones, cifra que en términos financieros resultan muy inferiores a las necesidades calculadas entre $2.000 y $5.000 millones anuales para alcanzar ritmos de crecimiento en torno al 5% cada año. Listo. Bueno, respecto a los retos a futuro, cabe, Cuba puntualmente ha creado durante décadas como mecanismos para defenderse contra un embargo económico y constante de la presión política e ideológica de Estados Unidos. Y digamos que directa o indirectamente esto ha dado más flexibilidad pues a sus relaciones económicas y comerciales en el exterior, como nos mencionaba nuestra compañera Natalia, como por ejemplo China, Nicaragua y los otros países, Rusia, por ejemplo. Entonces digamos que un nuevo proyecto que hubo en la Constitución de la Asamblea Nacional del 2019 reafirma el carácter como preeminente del papel del Partido Comunista en la dirección del país y el carácter socialista de Cuba. Digamos que aunque la economía cubana sufre el embargo comercial por parte de Estados Unidos, las dificultades económicas, también sumándole a eso las dificultades económicas que tuvo con Brasil cuando salió del gobierno de Lula y llegó Bolsonaro, que es totalmente, pues digamos que derecha. Esta crisis, digamos, se presentó y también hubo pues caída de precios del petróleo, graves dificultades financieras y digamos que esto como que afectó
y redujo los beneficios que tenía Cuba. Sin embargo, ahora que Lula, presidente de izquierda, vuelve al poder en Brasil, vemos que este panorama puede cambiar. Aunque la relación, digamos que con Estados Unidos como que ha hecho parte de la identidad cubana de alguna forma durante casi 150 años, pues naturalmente sigue siendo como un reto y una gran preocupación para el país cubano. Cuba también digamos que se enfrenta a un entorno regional cambiante y es importante ver cómo va a actuar Cuba con la nueva ola de izquierdas que se viene en América Latina. Entonces, por ejemplo, Petro en Colombia, como podemos ver, Boric en Chile, Castro en Honduras, Castillo en Perú, digamos que Abinader en República Dominicana, Bukele en El Salvador, Fernández en Argentina y López Obrador en México. Y aunque hay una nueva ola de izquierdas que pensaremos que de alguna forma pueden beneficiar a Cuba, tenemos que ver cómo Cuba va a lograr hacer estos aliados debido a que las nuevas izquierdas no son las mismas izquierdas de hace 100 años, no son izquierdas tan radicales, sino que impregnan más en la cultura, son otro tipo de izquierdas. Entonces hay que ver cómo esto beneficia a Cuba y cómo Cuba va a reestructurar, digamos que su ideología política para el gobierno. Podemos ver, por ejemplo, que aunque cuando la Unión Europea y Cuba firmaron el 12 de diciembre del 2016 en Bruselas un acuerdo de cooperación y un diálogo político que cubre como cosas súper básicas como los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el buen gobierno, el cambio climático, a pesar de esta firma en Bruselas no se ve como mucha cercanía pues y una estrecha relación entre Cuba y la Unión Europea. Eh, digamos que podríamos hacernos dos preguntas. ¿Cómo podría contrarrestar Cuba con esta nueva política de izquierdas, su posición radical hoy en día? ¿Cómo, por ejemplo, también va a hacer frente en medio de las fuertes restricciones de recursos, por ejemplo, materiales y humanos? Cómo va a reaccionar frente a la participación activa en foros de negociación, debates a nivel internacional, aun cuando todavía tiene como esta tensión con Estados Unidos. Y como conclusión, digamos que actualmente la política, ya para terminar, exterior de Cuba, a partir eh, de todo lo que están viviendo, podríamos ver los siguientes desafíos. El primero, los impactos del complejo proceso, pues ahora incierto a partir de la llegada del poder de la derecha a Estados Unidos después de Joe Biden, que es lo que estamos viendo hoy en día, cómo va a ser esa relación nuevamente, las necesarias transformaciones de la política de cooperación internacional del país, tres, las fuertes restricciones pues de recursos materiales y humanos que de alguna forma limitan como la participación en foros de negociación y los debates a nivel internacional. Y por último, la necesidad de contrarrestar de alguna forma ciertas como visiones interesadas que se han venido interponiendo en el debate acerca de los probables impactos negativos de la reestructuración del país, como Estados Unidos que pasa de un gobierno de izquierda a derecha, o de América Latina, de la mayoría de países que como lo vimos pasa de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda. Y bueno, eso fue todo por nuestro video, esperamos que les haya gustado mucho. Chao, chao.